Bienvenidos, pasen adelante. Yo soy Álvaro Molina y esto es Palco 503. A ver, tiempo, paciencia, proceso. Son palabras que para el léxico cultural salvadoreño no existen o simplemente no se quieren entender. Es una de las tristes realidades de nuestra mentalidad y la razón principal del por qué el fútbol salvadoreño simplemente no avanza. La selección nacional arrancó su participación en Copa Oro el martes pasado con un empate a 0 ante Curazao. Algunos dirían que fue un resultado positivo, la mayoría diría que no. En esta edición de Palco analizamos qué salió bien y qué salió mal en el debut del Salvador en esta Copa Oro y qué tan preocupante es este resultado tomando en cuenta que los rivales más fuertes están por venir. Y para charlar sobre todo esto es un enorme gusto darle nuevamente la bienvenida a Mauricio Rivas, corresponsal de ESPN, quien nos acompaña recién llegado a la ciudad de Houston en esta gira norteamericana de la Selección Nacional de Fútbol. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte una semana más aquí en Palco 503. Solo me acuerdo de la presentación cuando decías al Dalai Lama del fútbol salvadoreño. Se acaba de ir el Dalai Lama del fútbol salvadoreño. Aquí estaba. Qué bueno. Sí, Ahí me le mandas un abrazo. Ahí me le mandas un abrazo. Se acaba de ir, me recibió, así que se acaba de ir ahorita al Hotel de la Selecta, acá que a 8 minutos, a 5 minutos del Hotel de la Selección, es donde yo me encuentro ya acá, exactamente en el centro, ¿no? Como decimos los salvadoreños, en el mero downtown de la ciudad espacial de Houston. Álvaro, gracias por tomarme en cuenta de nuevo. Estamos recién llegando, hemos volado toda la madrugada, no sé a dónde estoy, ni quién soy, ni a dónde voy, pero bueno, aquí estoy. Lo importante es lo que hayas visto y justamente vamos a arrancar hablando de la selección en su participación en Copa Oro, su primer partido ante Curazao. A ver, dame una frase para resumir el partido del martes pasado ante Curazao. Una frase, ¿querés? Una frase. Una Bueno, frase. yo quizás es más de una frase. Esto es, bueno, te voy a dar una frase. Paciencia, que es la que no hay en El Salvador. Esa es la frase. Paciencia. Tú estuviste obviamente presente en el partido en San José el martes pasado. ¿Cuál ha sido el tema de conversación saliendo de ese primer partido de El Salvador? Y bueno, el tema de conversación, porque nosotros bajamos al 70 y ya era 85, 80 y sí, por ahí, por 83 minutos empezamos a descender hacia el sector de conferencia, porque luego es muy difícil, tú sabes, moverse de repente en los escenarios acá en los Estados Unidos. Afortunadamente en San José fue una sala de conferencia improvisada, bajo una carpa donde se está llevando a cabo las conferencias de prensa y bajo una carpa también una zona mixta, pero que quedaba muy cerca de repente del ascensor donde se bajaba del press box. La primera sensación es el abucheo. Es el abucheo estando ya en el sector de zona mixta, en el sector de zona de prensa, en sala de prensa de esa carpa, el abucheo, y después nos enterábamos que la gente tiró cerveza, cosas que yo no pude ver, pero sí, wow, el abucheo. O sea, no solo el Cuscatlán se trasladó a San José con 13.042 aficionados, superando la asistencia del Estados Unidos, Trinidad y Tobago el domingo, sino que también se traslada lo que sucedió al final del partido en la clasificación de la eliminatoria contra Surinam, de la que hablábamos el martes, el miércoles, el jueves anterior, ya ni sé qué día es hoy, pero lo hablábamos la semana pasada, y se traslada el mismo abucheo. Por eso la frase de Hernán, o sea, todo está contextualizado. El colega Carlos Vides del Salvador Fan Club fue el que se atrevió a preguntarle, te digo, se atrevió porque a Bolívar hay que preguntarle y repreguntarle, pero uno en su mente de qué pregunta o qué frase le puede ofender o no, porque te puede responder también mal y te puede exhibir ante todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces la palabra era que se trasladó el abucheo a San José y qué le opinaba del abucheo y de la reprimenda de la afición después del partido, y por eso él saca la frase de Shakira, que no solo la sacó aquí, sino que la sacó en Ecuador y la sacó también en Colombia. Soy ciego, sordo y mudo ante la afición. Entonces está contextualizado porque de repente en El Salvador se ha tomado
ama la frase, pero todo es una contextualización de qué fue lo que pasó y me parece que su lectura es buena porque dice la afición me puede hacer equivocar y yo creo que tiene razón. No estoy Eh, defendiendo al Bolillo Gómez, pero creo que tiene razón el Bolillo. Sin duda esa frase es su escudo, ¿no? Ante cualquier comentario que lo conlleve a Ah, una no, pero deja que te crítica. interrumpa. Le encantan Ajá. las frases de canciones, porque el otro día, después de Surinam, dijo, bueno, antes de Surinam, cuando yo le preguntaba, dijo, me asusta, pero me gusta. Entonces es una mezcla entre Ana Bárbara y Shakira. Ya va a sacar los buques ¿Qué te entre un parece? rato, qué sé yo, no sé, Me pero bueno, él es asusta, pero me colombiano, gusta, dijo antes de me Surinam. asusta. Surinam dijo, me Ey, gusta, pero me asusta. Dijo. sí, hay que ver en qué contexto dice esa frase, me asusta, pero me gusta, porque ahorita lo que estamos es asustados, ¿no? Porque obviamente, a ver, tú lo mencionabas, la palabra paciencia lo mencioné yo a la introducción, no tenemos paciencia en El Salvador, yo creo que no es con mala intención el no tener paciencia, simplemente ha sido tanto año acumulado de lo mismo que realmente ya no hay paciencia para poder ver un resultado. Y lo platicábamos contigo al principio, ¿no? Bueno, hace unos días atrás, cuando contratan al Bolillo, creo que se vende más que todo una esperanza para el aficionado del fútbol salvadoreño, específicamente la selección nacional. Y cuando se vende esa esperanza, no existe la paciencia. No sé si me doy a No, entender. Y ahí es sí, donde, no, a ver, no quiero totalmente. justificar la reacción de la afición salvadoreña con los abucheos, ni mucho menos voy a justificar el lanzar objetos hacia la cancha dirigido a los jugadores. Pero es parte de la bronca que traen y no viene de hace 3, 4 meses que llega el Bolillo, viene desde 1983. ¿Me explico? No 82 porque ese año llegamos al Mundial, pero desde el 83 a la fecha seguimos buscando. Y yo lo que voy es cuando él dice, soy ciego, sordo y mudo, Ante la afición. ante la afición, ojo con algo, cuando usualmente se usan esas frases, seguramente es porque está escuchando, está leyendo y está hablando sobre lo que dice la gente. No sé si tú tienes Sí, esa misma reacción, sí. pero es Sí, pero a él esos sabe que es un técnico mediático y le pasó en eh, Colombia, le pasó en Ecuador, o sea, lo dijo porque la gente lo ha criticado a todos los lados que ha llegado, pese a que sí. triunfó en Ecuador y fue al Mundial con Ecuador, pese a que fue a Colombia y logró con Colombia también estar en una Copa del Mundo. En Panamá sí no lo dijo, pero sí lo dijo con Ecuador y Colombia. Ahora repite la frase. Es decir, es una frase de cassette de Hernán Darío, el Bolillo Gómez. Me parece que el repertorio lo tiene listo para escudarse cuando hay cierto tipo de preguntas. Ahora, te voy a decir, la primera vez que lo veo sobresaltado o exacerbado fue el día martes después del partido. Es decir, yo no lo había visto a Hernán Darío el Bolillo Gómez de la manera en que lo vi de responder y de lo estresado que estaba después del partido. Le hacía así en la conferencia de prensa, como que le dolía algo. Estaba Entonces, incómodo. sí creo que estaba incómodo y sí creo, Álvaro, que lo estresó el partido porque él esperaba más también de la selección. Pero también él ha tomado decisiones en la cancha que de repente no, todos podemos opinar. A mí me puede gustar un jugador, a ti no te puede gustar algún jugador, pero creo que si bien es cierto, no es un problema de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, estamos claros en eso, es un problema de la materia prima, estamos claros en eso también. La materia prima con la que tienen no es la mejor y se va a oír feo, pero ha agarrado, por no decir ha agarrado un muerto para revivirlo, ha agarrado un equipo en cuidados intensivos, para no ser tan peyorativos o de repente para que no se me fusile y los cañones me apunten a mí. Y cuando te hablo de cañones también, yo se los decía a algunos colegas, o bueno, a algunos compañeros con los que tengo la oportunidad de trabajar, y en el comentario les decía, no puede ser que apuntemos los cañones a los jugadores. Y aquí los cañones deben de apuntarse a la primera planta de la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde se reúne la primera división que no forma jugadores. Es que son ellos todo el problema del asunto. No es ni la Y, federación, no es ni la comisión de regularización actual, porque la anterior sí me parece que hizo cosas que no debió hacer, como pagarle a un pastelero una cantidad de dinero del cual nunca llegó, de llevar charlatanes como Rubén de la Barrera, como llevar otro charlatán como Diego Gama. Ahora ellos están queriendo hacer las mejores cosas y Bolívar es el menos culpable, o sea, al final.
Es el menos culpable, pero lamentablemente él va a ser el señalado porque, vuelvo, repito, cuando se trae una figura con la experiencia y la historia del bolillo, pues obviamente se vende una esperanza. ¿Y qué significa esperanza? Significa soñar. ¿Y qué significa soñar para un fanático salvadoreño de fútbol? Es el mundial. Es así de sencillo. Eh, por eso yo me Sí. cuestioné el por qué el bolillo aceptaría un puesto tan delicado y tan sensible como el ser director técnico de la Selección Nacional de El Salvador. Yo creo que muchos la respuesta es fácil, es el dinero, por supuesto, la recompensa económica para cualquiera es bienvenido. Dicho eso, pues era una muerte anunciada y no que, a ver, cuidado con lo que acabo de decir, pero es el Pero es la sentimiento, verdad. pero es la verdad, es la pura verdad. Y cuando se habla de paciencia y la falta de paciencia, porque he leído algunos de los de figuras importantes alrededor del fútbol salvadoreño decir es que no tenemos paciencia. Entonces, cuando yo leo esas cosas, me pregunto entonces por qué firmaron al Bolillo por solo tantos meses. Y si es un proceso a largo plazo y él era la persona No, indicada, ¿por qué pero eso no? tiene una respuesta. Pero eso A tiene una ver, respuesta. La Comisión de Regularización lo trajo y está claro que ellos no pueden dejar un contrato o contratado a alguien que a las nuevas autoridades no le vaya a gustar y que hipoteque un dinero que la federación no tiene para poderlo, el nuevo comité ejecutivo, indemnizar al Bolillo si no les agrada y si no les gusta. Bolillo vino aquí Mauricio, porque es amigo de Rolando González, tú lo sabes. Rolando totalmente González, de el Rolo, acuerdo. el panameño, es amigo de él y él confió en el proyecto, él es el que lo lleva a Panamá y logra el Mundial. Entonces, Eh, yo creo que es lógico de esta comisión de regularización que dice, bueno, no se lo hipotecamos a los que vienen atrás cuando lo elijan y si les gusta lo van a renovar y si no les gusta pues lo van a cambiar, pero nosotros venimos aquí a regularizar los estatutos, a que estos no contravengan con el tema de la Ley General de los Deportes que ya fue modificada incluso por parte de eh, las autoridades en El Salvador y de parte de INDES también. Y decimos, bueno, no, nosotros nos vamos a ir. De hecho, en San José, California, recién nos decía Rolando González, porque yo le decía, bueno, ¿qué camisa se va a poner en septiembre? Si la de El Salvador o la de Panamá, porque nos toca con ellos, con los ujú. panameños. Y me dijo, yo me caso con los proyectos donde he estado y yo me voy a poner la camisa de El Salvador, pero yo ya no voy a estar en El Salvador porque yo me voy en agosto, porque ya en julio son las Ah, elecciones. Entonces, eso fue lo que me ajá, dijo Rolando González. Ahí interesante. está el Ok, detalle, como dijo Cantinflas. ok, y es una noticia interesante la que nos estás regalando, porque la verdad es que así como iba la comisión, esperaríamos que de extensión en extensión en extensión. A ver, yo llevo casi 3 años acá. Cuando yo me fui, recién llegaba esta nueva comisión y siguen ahí sin ver frutos tangibles del trabajo de la Así mismo es. comisión, más las extensiones, ¿no? Ya parece que hay extensión que es perenne, ya tú y yo sabemos a cuál nos Y referimos. tenemos 3 años con regularizadora, es increíble. Tenemos 3 años, para mí es hasta un poco Demasiado. vergonzoso, hasta es un poco vergonzoso, pero lo Es que un tú, bochorno, sí, es un es bochorno. un bochorno y lo que me acabas de mencionar que se va en julio me parece interesantísimo. Se va Hay en que agosto, esperar a se va en ver. agosto. Perdón, bueno, en agosto. Hay que esperar a ver una noticia oficial. No quiero menospreciar lo que él te dijo en una conversación personal entre tú y él, Pero pero está claro, pero sí tiene razón, Álvaro, porque la elección debe ser la elección del nuevo comité debe, ejecutivo y debe. primero la aprobación de los estatutos y luego Ajá, la elección del nuevo comité ejecutivo tendrá que ser en el mes de julio. Para él hacer una ok. entrega a final del mes de julio y a partir del 1 de agosto tomar su vuelo de copa e irse para Panamá. Bueno, copa o copas, porque creo que todos vamos a estar celebrando con nuevos estatutos. Ojalá sean los estatutos correctos para revertir un poco lo que hemos visto durante los últimos, ¿qué? 40, 50 años. A ver, regresemos al partido del martes pasado. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal? Me parece que sale mal el hecho de no hacer modificaciones. Si te pasó una vez con algunos de los jugadores que parece que no están... yo vuelvo a lo mismo, perdón que de repente me interrumpo yo solo, pero voy a lo mismo, para contextualizar y llegar a lo que quiero decirte. La selección nacional de cualquier país adopta o convoca a los jugadores que si bien es cierto tienen un nombre o tienen un proceso en selección y son importantes,
pero más allá de eso, a los que están pasando el mejor momento. Y En creo que teoría. algunos ya pasaron por ese tiempo y hoy su momento no es el mejor para estar en una selección. Y no los estoy menospreciando, pero se lo preguntaba a alguien en la conferencia de prensa y decía, ¿por qué Elvin Alvarado es titular? Me podría responder qué es lo que ve en él para que juegue y le decía, eso no te lo voy a responder. Obviamente porque cuida a sus jugadores, tiene razón, tiene que cuidarse de puertas para adentro y también en no poner en entredicho a sus jugadores porque si no se le acaba la confianza del camerino también a él. Entonces me Correcto. parece que hay jugadores que no están pasando un buen momento, me parece que hay algunos jugadores más experimentados que deben de tomar la batuta, sobre todo en la mitad del terreno de juego. Landaverde ha sido un maravillosísimo jugador, pero quizá hoy por hoy no pasa su mejor momento. Cartagena necesita a alguien ahí que le pueda apoyar. Y ¿Qué, Alvarado creo que no es el jugador que necesita El Salvador por el extremo de la derecha ante la ausencia de Nathan Ordaz. Me gustó la apuesta de Harlo Osorio, pero creo que hay un Jefferson Valladares joven, de buen momento, vertiginoso, explosivo por la banda, un Rafa Tejada que ni siquiera lo vuelve a ver al banquillo para ponerlo cuando es un jugador que toma la pelota y va hacia adelante también de igual manera. Entonces, no sé por qué no está apostando a eso, cuando me parece que al final es más defensivo lo que él quiere y él trata de no estirarse tanto porque cuando se estiró El Salvador contra Curazao la pasamos mal. Y si sí, te das cuenta, El Salvador es pasajes. Al minuto 20 nos quitamos el dominio de una selección de Curazao que nos tenía. Ahí El Salvador empezó a tomar la pelota, la puso en el piso. Cuando toca abajo, te das cuenta que sigue siendo lo mismo. Cuando El Salvador pone la pelota en el piso, se ve bien El Salvador, pero lamentablemente son chispazos o pequeños lapsos o ah, pasajes de partido. Por eso mi pregunta iba inclinada a ese tema cuando yo le pregunto qué le falta, qué necesita El Salvador. Y me dijo que esos pasajes de partido se estiren a 70 hasta 100 minutos dentro del mismo. Y creo que tiene razón. sí, pero es algo que venimos esperando desde 1983 también. Es decir, Sí, Álvaro, la pero él no, depende pero Álvaro, El Salvador jugaba mejor con Hugo Pérez, aunque no ganaba, pero tenía totalmente de más acuerdo. opciones de gol y ahí sufríamos nada más de lo que siempre hemos padecido. No Es teníamos lo un mental killer en el área, no también. teníamos un killer en el área quien la definiera, pero llegábamos. Y era Jairo el abanderado que llegaba con peligro. Y es Jairo Sí. el que ha llegado con peligro en una ocasión frente a Curazao de no menos de 5 que ellos tuvieron por una de nosotros. Entonces, ahí te das cuenta que si bien es cierto, no se está jugando bien, porque no se está llegando. Con Hugo Pérez la selección llegaba, pero no concretaba. Ujú. Sí, y esa conversación, esa discusión, ese debate se ha venido escuchando los últimos días, ¿no? La selección jugaba mejor con Hugo Pérez, pero bueno, Hugo Pérez pasó a la historia. Era la apuesta de aquí al 2026 y lamentablemente el proceso fue cortado por impulsos y pues cada quien tendrá su razón y no nos queda más que lamentar. Ahora, regresando a algo que tocaste, los jugadores. ¿Quién está eligiendo los jugadores de cara a esta selección? ¿Quién está tomando esas decisiones? Neto Goche no es, te lo adelanto. Ernesto Goche no es el que toma las decisiones. Y es bueno que lo Porque sí, aclares, es bueno que lo aclares sí, porque él ha estado bajo mucha crítica últimamente. sí, pero porque hay que saber y entender de dónde viene la activación de los troles, ¿no? De ¿Mm? los intereses que se pueden generar, pero de repente a quien activa esto o a quien está interesado en llegar de nuevo a ser un director deportivo dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, debe de saber que desde que Diogo Gama salió, ese puesto está vacante. Es que Ernesto Goches ¿Mm? no es el director deportivo de la Federación ni de la Selección Salvadoreña de Fútbol. Neto Goches es alguien que yo lo ponía en Twitter, bueno, en X ahora, lo ponía el otro día. Neto Goches es el asistente de logística, el gerente ¿Mm? de los viajes, el que firma algunos documentos como el tema de la búsqueda de hoteles, la búsqueda de ¿Mm? transporte, los check-out, Logística. Sí, la logística. Él es, todo él es, él la es el logística. jefe, él es el jefe de logística, si hay balones, si no hay La- balones, si hay que ir a lavar toda la la parte ropa, cuánta operativa. ropa se va a Correcto, lavar, toda la correcto. parte operativa. De hecho, le salió un ojo de la cara en Anguila, nos dábamos cuenta, o no me consta, pero parece que le cobraron por una lavada en el hotel en Anguila $800 por una lavada de toda la ropa de la selección. Entonces, Wow. él es el encargado, o sea, él es el encargado de todo eso, o sea, para Ok. el que quiere llegar a la federación como director deportivo, el puesto está vacante.
no es Neto Goches. Ok, eso es una cosa. ¿Quién Ahora, es entonces? ¿tú crees que con el carácter que tiene Hernán Darío el Bolillo Gómez se va a dejar asesorar por Neto Goches? Lo pone debajo de las ruedas del bus y le pasa encima y lo tira de ahí, Por, para por eso me empezar. Y pregunto, para, por eso la y pregunta. para seguir, y para seguir, si te das cuenta, lo hizo broma en las conferencias de prensa porque Neto estaba Ah. muy dicho en el trending topic ahorita de X. Entonces Sí. dijo, no es que no me los ha, no me los ha recomendado Goches, dijo. Y ahí nos puríamos todos de la risa porque sabemos que Neto no se mete en eso. De hecho, yo le decía, Neto, ¿por qué no está Nelson Flores Blanco en esta selección? Y me hacía, a mí no me digas nada porque si yo opino, dicen después que yo pongo los jugadores y no los pongo yo. Entonces, Ok, ¿quién es pero el que ¿quién asesora? La está? pregunta que tú me Sí, estás haciendo es la que yo le hacía a ¿quién? él. Hay un encargado, es Juan Carlos Serrano, el director técnico de la Sub-17, que es también su asistente. Entonces, que le aporta, que le ayuda. El que le puede aconsejar, pero no le impone. Al final, el que elige los jugadores se llama Hernán Darío Gómez, Edgar El Panzer Carvajal. Son ellos por los que han visto en la Liga Salvadoreña los jugadores que han elegido. Son ellos los que ¿Cuál es, eligieron. cuál es la apuesta del Bolío en cancha? En base a lo que has logrado ver en estos últimos partidos con la selección, yo sé que son pocos, pero yo Sí, creo que ya nos da una idea. Han sido suficientes para tener una sí. idea hacia lo que quiere jugar el Bolillo. ¿A qué quiere Donde jugar con Bolívar esta esté, selección? sí, sí. Donde Bolívar esté, siempre va a ser un técnico defensivo. Y ahora va a Ujú. ser ultra defensivo por la falta de talento de la mitad hacia arriba que tiene la selección. Porque él sabe que es una selección que por tema físico, a tema atlético, y me refiero no a si están gordos o no, me refiero al tema de la potencia física, a la potencia en velocidad. No somos una selección potente en velocidad, somos una selección lenta porque Sí. en nuestro fútbol se juega lento y porque Ujú. somos el fiel reflejo de una liga que es superada incluso por la liga panameña, porque si nos vamos a los torneos internacionales de los clubes, en la Copa Centroamericana, vamos nada más a participar, nos eliminan y vamos fuera. Y no llegamos ni siquiera a Champions Cup. Entonces, esa es la situación real del Salvador. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Ser defensivo, no Ujú. estirar tanto al equipo y cuando hay algún espacio, buscar la contra de manera mesurada y no desbocada. Pero no somos una selección osada. Dicho eso, y por lo que tú conoces al Bolío, aunque sea poco tiempo, pero en base a lo que has logrado absorber y percibir, ¿fue el resultado del martes pasado un resultado positivo para el Bolío? Lo que pasa es que si tú preguntas a alguien del cuerpo técnico, te dice, hermano, es increíble y es la primera vez que me pasa que logre una clasificación y salga abuchado, Por porque eso lograron el pregunto, objetivo. por eso hago la Entonces, pregunta. para mí, había que ganar a como diera lugar, ¿verdad? Ujú. Había que sacar el resultado a como diera lugar. O sea, en ese partido ganamos 0-0, porque ganamos la clasificación. Ujú. ¿Cómo viste el manejo del Bolío tácticamente hablando? Tácticamente, el jugador es desordenado. Tácticamente, se tiene que generar muchas más repeticiones en trabajo. Tácticamente, él la tiene clara, pero no tiene tanto tiempo de trabajando a este grupo. Este grupo ha quedado claro que cuando la selección trabaja y está junta durante mucho tiempo, la selección mejora mucho. Antes Ujú. de la Copa Oro del 2021 o 2000, no, 2023, se hicieron campamentos en Croacia, se jugó contra Qatar, se tuvo a la selección concentrada previo a las últimas dos Copas Oro y El Salvador mostró una buena cara y se miraba ya las asociaciones dentro del campo que tácticamente eran muy bien respaldadas también por los jugadores. Entonces, me parece que él tiene clara la táctica, pero al jugador le falta todavía entender, pero no es culpa del jugador. El jugador no ha sido formado ni fundamentado en El Salvador. Y lamentablemente los cañones apuntan a los jugadores cuando no son ellos los culpables porque no han tenido la formación adecuada y han llegado a pura sopa de chipilín. Y vos sabés a lo que me refiero. Y estoy totalmente en línea contigo al decir no hay que culpar a los jugadores. En el único momento que yo culpo jugadores es cuando veo una falta de actitud y de entrega en cancha, punto. Sí, Ahí sí sí. señalo y culpo a Sí, los no lo jugadores. podemos faltar respeto. Sí, el otro día leía a alguien decía que estuvo bueno que Rubén de la Barrera le pegara un cosco a Diego Flores porque qué mal jugó frente a Curazao. Pero qué partido vieron.
si la selección jugó igual, no podemos decir que un jugador jugó mal o que qué mal el jugador fulano. No, porque si te das cuenta, la actuación de los jugadores termina siendo el mismo colectivo. O sea, es decir, Diego Flores puede tener una gran actuación en velocidad saliendo por la izquierda, pero comete también errores. Jorge Cruz se repone en una muy buena, pero después comete un error porque se resbala y estuvo a punto Curazao de meternos un gol. Y la selección es eso. La selección tiene un buen pasaje, pero en momentos cae y se ven aprietos. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Lo individual a lo colectivo. La única consistencia que nos regala esta selección de repente es la portería, ¿no? Con Mario atrás, pues Super él Mario termina siendo el héroe, una vez más. siempre. Sí, correcto. ¿Qué crees tú que estará lamentando más el Bolío a estas alturas de ese partido? Del partido creo que nada, es que mira, él dice que él está contento con los jugadores, que él ve cosas que ya han mejorado, que nosotros no las vemos, pero él está en el camerino, él está dentro, entonces él está en el día a día con los jugadores. Él sí puede decir que hay un cambio, no sé si es una venta de humo o si realmente es una realidad, él lo sabrá. Al final yo te digo algo, el fútbol es como la vida, te pone en tu lugar, te pone en el lugar que mereces. Porque si tú haces las cosas Ujú. bien, te va a poner en un lugar bueno. Si tú actúas mal, te va a poner en un lugar donde tienes que pagarlo. Pero sí creo que si él dice que hay cosas que de puertas para adentro se han mejorado y yo después voy a la zona mixta y hablo con los jugadores y dice somos una familia, estamos más unidos que nunca, le creemos todo lo que nos dice al Bolillo, es que ha unido lo que no pudo, es que ha logrado hacer lo que no pudo hacer David Óniga. La selección no estaba unida con David Óniga. Y con Claro. Bolívar han logrado unirse. Y hay detalles que de repente tú ves y te das cuenta cuando ya estás en la interna de un hotel de concentración, que te das cuenta, wow, los tiene alineadores y le hacen caso y en lo que él dice se hace. Entonces, y él está claro que cuando es momento de joda, es momento de joda. Y Y bromea con cuando ellos no, y los hace sentir bien, pero cuando es tiempo de recibir el grito, los jugadores ahora saben que también es el momento de recibir el grito. Y cuando va a apretar la tuerca, los jugadores saben que le van a apretar la tuerca. Entonces, me parece que les ha ganado y le están creyendo el discurso. Y eso es lo primordial, Álvaro. Seas bueno o mal jugador, seas bueno o mal entrenador. Si tú te ganaste al camerino y el jugador te cree el discurso, las cosas en determinado momento te van a salir. Por muy tarde o mal temprano, patera prima que tengas, tarde o temprano te va a tarde o salir. temprano, Porque sí, porque por correcto. un momento a Hugo Pérez le creyeron el discurso y después se rompió todo porque él empezó a confiar más en los de afuera, porque Ujú. de repente tuvo a socios en la dirección técnica que no le terminaron generando buenas cosas, sino que nada más algunos anticuerpos. Y bueno, terminó como tenía que terminar. Al Bolío, hoy y solo por hoy, le están creyendo el discurso y creo que eso es positivo, porque si bien es cierto, no es la mejor selección, pero quién quita que mañana reviente, puede reventar. Y creo que eso no se puede discutir. En lo intangible estamos viendo el liderazgo de el Bolillo y eso se refleja justamente en cómo los jugadores reaccionan hacia él. Si se inclinan hacia él es porque él está haciendo algo positivo, si no, pues ya sabemos las consecuencias. Ahora, en cancha, dame algo positivo, dame algo positivo de lo que vistes en cancha por parte de esta selección, algo que tú decís, este es el comienzo de algo y en base a esto podemos construir. Me parece que lo único bueno que yo puedo ver de la selección, Álvaro, son pasajes muy cortos de algunas asociaciones que se intentan hacer, pero que por tratar también de hacer bien las cosas hay una frustración del jugador mentalmente y al final el jugador no sabe ubicarse también dentro de la cancha. Estando en el estadio nos podíamos dar cuenta que si tú vas como un extremo por el sector de la derecha, sabes que si la jugada está en el otro sector del terreno de juego, donde tu lateral compañero por la izquierda está teniendo por ahí mucha llegada, y tú por la derecha no puedes agarrar hacia el centro cuando vas a tener a dos jugadores en ese sector. Uh -huh. Entonces, tanto Elvin Alvarado involuntariamente agarraba hacia el centro y prácticamente cuando quería regresar ya tenía el 2 contra uno y dejaban el 2 contra uno a Tamacas. Entonces se desubicaba dentro de la cancha. Vale que una de las pelotas que llevaba esa dirección, porque los vieron descubiertos jugadores de Curazao, se fue sobre la mitad de la cancha al saque de banda. Pero
nos hubiesen agarrado en el 2 contra uno o en el 2-0 y ahí nos hubieran hecho un peligro. Entonces, me parece que el jugador tácticamente, como no tiene una formación cultural de cultura táctica, le está costando en el terreno de juego. Hay un videólogo maravilloso, el único videólogo graduado en El Salvador, en las escuelas del Fútbol Club Barcelona, tiene apenas 22 años, se llama Diego Baires, y es increíble todo el trabajo de videoanálisis minuciosamente y detallado con cada una de las zonas que pasa previo a los partidos. Y al medio tiempo inmediatamente baja para enseñarles qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, en qué se debe mejorar y cómo te está atacando el rival, al técnico también para hacer algunas de las modificaciones. Entonces, por ejemplo, Landaverde tomaba la pelota en la mitad de la cancha, se apoyaba con Jairo Enríquez. ¿Qué tenía que hacer en el momento? Si Jairo agarraba la pelota por el sector de la izquierda, Jairo se metía en diagonal. Él tenía que correr hacia acá, porque si Jairo aquí chocaba, podía apoyarse con él, que ya podía agarrarlo con línea de fondo. Pero ¿qué hacía Landaverde? Le daba la pelota a Jairo, Jairo iba aquí, pero él iba aquí hacia el centro. Entonces, no tenías a nadie a la hora del rechazo por el sector. Entonces, ese tipo de situaciones tácticas es al jugador que al momento del partido de repente pierde el sentido de la ubicación y dejas de aprovechar algunas jugadas en ataque. Sí, sin duda. Ok, este sábado se juega ante Honduras. ¿Qué si algo cambia? ¿O qué debería de cambiar? Creo que debe de cambiar un poco más de actitud. Tamancas le gritó a sus jugadores que no había que relajarse. Creo que el jugador está muy temeroso todavía y creo que El Salvador debe de salir o sea, yo puedo ser malo en lo que hago, pero si yo empiezo a gritar, a mí nadie me va a quitar mi opinión. El jugador debe de salir con el cuchillo entre los dientes. Si el jugador es bueno, es malo, no importa. La actitud no se discute. El jugador debe salir con garra, con sangre en los ojos, porque por malo te pueden pasar por arriba o te pueden superar por el nivel, pero por actitud no te pueden superar. Y te tienes que ir a morir a cada pelota y tienes que reventar a Honduras, porque los hondureños ya están diciendo que con nosotros se secarán las 6 lágrimas que les dejaron ir frente a Canadá. Entonces, no sé, la actitud tiene que ser primordial, el orden está claro que debe ser también primordial, pero de igual manera El Salvador debe de ya empezarse a aplicar en ataque y el Bolillo tiene que ver también, porque no podemos ser ultra defensivos, debemos de generar un poquito más y ante la falta de Nathan Ordaz tiene que buscar a los jugadores adecuados que le van a dar la explosividad que él necesita en las bandas, pero sobre todo esa ida y vuelta que por ejemplo Jairo Enríquez lo da. En base a lo que acabas de decir, ¿cuál es la realidad o cuál es el estatus de Enrico Dueñas? Wow, viene de recuperarse. Te confieso algo, nunca me gustó a Enrico. Nunca le vi algo diferente a Enrico. Chispazos, pero él viene de una recuperación físicamente. El otro día entró contra Pachuca 25 minutos y se apagó. El otro día pero todos merecen entró ya al final del partido. Sí. Y si tú metes de inicio frente a este tipo de selecciones a Enrico, te va a pasar lo que te pasó contra Surinam. Te van a hacer el 3 contra 2 en la mitad de la cancha, porque cuando Brian Landaverde va a ir frente a una marca, Melvin Cartagena va a ir contra 2 y le van a hacer el 2 contra 1 y en total le hacen el 3 contra 2 y te dejan mal parado. Entonces tienes que meter, sí, a más marca con criterio de salida en la mitad de la cancha. Un Darwin Serén me parece que ya debe de ser mejor titular, tiene experiencia, te roba la pelota, tiene criterio a la hora de salir con ella. Tienes que buscar ese tipo de jugadores. Harold me parece que lo hizo bien por momentos, tapa salida y es muy difícil que de repente el rival te agarre mal parado con un Harold en la mitad de la cancha. Landaverde puede mejorar, pero creo que no está del todo bien dentro del equipo. Y Santos Ortillo, lo dije, no estaba bien, lo cambiaron por Elvin Alvarado, pero creo que Elvin tampoco es el que debe de suplirlo. Y Darwin, que regresa a lo que fue su casa aquí durante tanto año en la MLS. 8 años. A falta de Nathan Ordaz, que sin duda esta selección es el mejor. Sería diferente con él. Lo poco que vimos y eso que estaba jugando en una posición que no era la de él, se vio una dinámica. Tiene que jugar por extremo con él, sí. Correcto. Pero ¿quién llenaría entonces ese vacío de Nathan? No en la posición que jugó, porque sabemos que ni siquiera es la de él, pero ¿quién llenaría esa necesidad que tanto requiere incluso también con Gil para poderse alimentar mutuamente? Sí, porque el otro día Gil salía del área a traer pelota
y cuando él buscaba en el área, no me veo ahí, o sea, no puedo salir yo y estar ahí. Entonces claro. salía del área y se perdía la referencia del área porque él salía a buscar la pelota. Yo, Mauricio Rivas, Mm. paso a Jairo Enríquez al extremo por la derecha y por izquierda pongo a Rafa Tejada. Me parece que ese sería un gran Ok. ataque y Brian tendría dos muy buenos acompañantes que le podrían abrir espacios, porque Rafa es de los que agarra la pelota como Jairo y va para adelante y se trata de meter con la pelota hasta la línea de gol y ese te va a generar abrir espacios, pero si Bolívar es el técnico, no soy yo, ¿verdad? Así que ni modo. Bueno, vamos a ver si nos llevamos alguna sorpresa este próximo sábado. Quiero hablar O si no un par quieren a de minutos. Rafa, o si no quieren a Rafa, dejas a Jairo por Ajá, izquierda y metes a Jefferson, la piba Valladares, que el limeño lo hace muy bien también. también, también. Hablemos un par de minutos antes de despedirnos de el partido de fondo de ese pasado martes por la noche allá en San José, Canadá, Honduras. Honduras es nuestro próximo rival. Fue en el BC Place de Vancouver, recuerda. Perdón, pero forman parte del mismo grupo, Sí, el perdón. mismo grupo, sí. Lo que pasa es que El Salvador y Curazao le dieron el corte de cinta al grupo. Correcto. Ese 6-0 habló más o trató más de una Honduras para mal o una Canadá para bien. Yo creo que lo mismo, sí, una Canadá para bien, no, una Canadá que se mantiene bien, que es ¿Ok? superior ante una Honduras que tiene un técnico desfasado como Reinaldo Rueda, tiene un técnico Aragán que no trabajó en el momento que tenía que haber trabajado, el Piojo Herrera ya había llegado tarde al cuarto técnico en este proceso y a la semana ya estaba trabajando con Costa Rica, mientras que él seguía con una sombría del tamaño de este cuarto de hotel en Roatán, de holgazán, sin trabajar. Entonces, ese es el problema de Honduras. No tiene entrenador. No sé qué compadrazgos tiene con los federativos hondureños. Ya las terceras, segundas, cuartas, quintas, sextas partes no tienen ya el mismo resultado. Ya es del pasado no se puede vivir. Entonces, lamentablemente, él mismo dice que Honduras no tiene delanteros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar como lo hace él en cada una de las conferencias de prensa? El otro día dijo en la conferencia de prensa después del partido que a Canadá le costó descifrarlo. ¿Cómo le costó descifrarlo si te metió 6 goles? Seis. Y pudo haber sido peor, ¿eh? Porque Canadá perdió muchas oportunidades. Muchas. Canadá le pudo Hey, haber metido 10, hermano. mucho hablamos de lo que hizo el Bayern en el Mundial hace poco, metiéndole 10 a aquel equipo de Oakland City, lo que como se llame. Canadá le pudo haber metido, como tú acabas de mencionar, 10, 11 goles a Honduras, y no estoy bromeando, ¿eh? Fácilmente lo pudo haber hecho. Honduras está pasando un mal momento. Pese a eso, muchos analistas que son muy sabiondos en Honduras dicen que están mejor que nosotros. Puede ser. Pero bueno, Puede entonces ser. el sábado veamos cuál es el menos peor. Entonces, ¿verdad? Al final, ¿Cuál es el menos? Y me recuerda, Álvaro, el grupo 2019, Copa Oro 2019. ¿Te recuerdas? sí. Curazao, El Salvador y Honduras en el mismo grupo. Jamaica estaba en el mismo Ujú. grupo también. Honduras elimina a El Salvador cuando lo golea y se lo lleva de regreso a Centroamérica. Con el 3-0 incluso estábamos clasificando junto a Jamaica y si nos metían un gol más estábamos eliminados. Sí, Honduras nos mete el cuarto y una mala noche también de Henry Hernández en la puerta del Salvador y un Salvador que obviamente, wow, entraron nerviosos y les terminó mentalmente pasando factura en la segunda etapa, que no es buena las segundas etapas, las segundas partes no son las mejores, hasta en el cine, la segunda etapa de Los Cobos no fue la mejor tampoco. Tampoco. 6-0 y eso fue contra una Canadá que está lesionada. Hay que decir también la verdad, no están los mejores elementos, hay un par ahí Y de bueno, bajas sensibles. imagínate, les meten los titulares. A eso es lo que me refiero. Eh, este sábado será un partido que en términos prácticos es una final. El que ¿Sí? pierda este partido queda fuera de la Copa Oro. Es así de sencillo. La fórmula matemática es muy sencilla. Ganar y tienes chance, empatas, estás vivo, perdés, estás muerto. Y está mucho más muerto Honduras si llega a perder, obviamente, porque tiene 0 puntos y 6 goles en contra. El Así, Salvador sacó un punto.
Entonces, después de ese resultado, yo le decía a Brian Tamacas después del partido en la zona mixta, si dos cosas le decía, conclusiones del partido y si el resultado ya condicionó la participación del Salvador en el grupo, y me decía que ellos van a dar el todo por el todo frente a Honduras. Todavía no sabíamos que se iba a comer 6. Ahora que Claro. se comió 6, se valora de manera diferente, pero ojo, también es un partido trampa para El Salvador. Y mucho va a ver lo psicológico, porque sabemos que cada vez que nos enfrentamos, ya sea a Honduras o Guatemala, hay algo psicológicamente que nos limita mucho, nos obstaculiza en cancha. Vamos a ver si eso es verdad o no este próximo sábado. También hay que evaluar la posibilidad de con 3 empates avanzás. No quiero decir que vamos a jugar al empate, pero 3 empates y avanzás. Pero si El Salvador gana, no importa que gane con un autogol, con un gol de pecho, de espalda, de glúteo, no importa, con un gol en fuera de juego que te lo valgan. Hay que ganar a como dé lugar, porque no nos sobra mucho y hay que ser sinceros. No, totalmente de acuerdo. Oye, descansa, muchas gracias por acompañarnos. Eso es lo que quisiera, ¿sabías? Sí, sé que has tenido ¿cuántas horas sin sueño? Como 30 y pico de horas ya sin dormir. Más o menos, sí, hace rato que no duermo. Pero descansar es mentira, Álvaro. Ahora voy con unos enlaces para fanáticos, y pues a partir ya de las 2 de la tarde, 2:30 del Salvador, después de un programa de radio, empiezo todo lo de equipo de FNESPN con 2 entregas, con Fanáticos Plus en la noche, con, entrevistas y cobertura en el entreno de la Selecta esta tarde a las 4 en la cancha del school, en la high school de los jesuitas acá. Así que descansar, quizás como a la 1 de la mañana vamos a poder descansar. De mañana. Bonito ese campus, por cierto. Fuerte abrazo. A medida que se pueda descansar, es una bonita maratón en la que te encuentras. La luz al final del túnel, ahí está. No te preocupes, ahí está. Así que suerte con toda la cobertura y vamos a estar pendientes. Seguimos platicando porque la gira continúa. Sí, qué lástima que estás tan lejos y en el mismo estado y en la misma ciudad, en Houston, Texas. Pero el clima está sabroso, está muy caliente. Ayer me moría del frío en el área de la bahía de San Francisco. Hoy está calientísimo y me voy a enfermar. No es nada. Esto no es nada. Yo sé que no es nada en la Copa. Para lo que es el verano de acá en Houston. Claro, yo sé que julio y agosto va a ser lo peor. Fresco, Está fresco. Y ahí tenés a Mbappé mareándose y deshidratándose en el clima de Miami, por el amor de... Tráiganlo acá, ya lo quiero ver acá. Aquí es peor, pero ahorita las condiciones son ya lo viví. buenas. Lo viví en la Copa Oro 2021 cuando estuvimos en Plano, Texas, donde que por la pandemia El Salvador estuvo en un solo hotel y jugó todos sus partidos en Dallas, ¿te recuerdas? Contra Guatemala, que se le ganó con los goles de Roldán, y perdimos 1-0 contra México en el Cotton Bowl, que México, El Salvador fue local porque parecía el Cuscatlán, el Cotton Bowl, y superamos a los mexicanos en afición. Esa vez me dio una alergia de calor. Yo sé que vivir aquí en Texas, así que yo sé que todavía no está caliente como es, pero el golpe lo sufro porque yo vengo del área de la bahía, donde hay mucho frío a cualquier hora del día. Julio, agosto es infernal, es invivible acá, pero ahorita está fresco, y más cuando ya entras en la tardecita noche, está fresco para lo que... Sí, porque en julio y agosto tenés que salir en calzoncillo, hermano. En tanga casi, Fuerte abrazo, Mauricio, gracias, Bueno, las tangas me las pidió el productor Jorge Molina y aquí se las he comprado. Así que bueno, yo se las llevo con mucho gusto para El Salvador. Mucha información, demasiada información. Gracias, Mauricio. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo. Ahí tenemos a Mauricio Rivas, corresponsal de ESPN desde algún lado allá en Downtown Houston, preparándose ya para toda la cobertura alrededor de la selección nacional, y efectivamente es un partido importantísimo el que se acerca este próximo sábado, una final prácticamente. El ganador prácticamente tiene medio pie a la siguiente fase. Si se empata, se mantiene vivo uno. Si se pierde, adiós, bye bye, se acabó absolutamente todo. Muy bien, hablando de acabar, hasta aquí llegamos con esta edición de Palco. Gracias por hacernos parte de su día. La continuamos mañana, siempre acá, en Palco 503. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.